o qué son. Porque siempre cuando hay un hermano nuevo llega y pregunta, eres de tal, eres de tal, eres de tal, y te hacen la pregunta, ¿no? Y a veces uno no sabe qué decir, o muchos decimos, sí, soy adventista, ¿no? Bien, ahora sí vamos a ver. Bueno, no es el tema ministerios de apoyo, pero vamos a ver qué es el ministerio de sostén propio o dónde tuvo su origen en las Escrituras. Porque la obra de sostén propio, hermanos, no es otra denominación como muchas veces se nos ha confundido. No es otra iglesia como muchas veces se ha dicho por allí. Recibimos la llamada el día de antes de ayer de unos hermanos que nosotros visitamos de la iglesia organizada hace ya casi más de medio año por la zona norte, y llegaron 3 pastores, el presidente de la asociación, de la misión y el departamental, el distrital, diciendo que nosotros éramos de Fuerte Pregón, que habíamos ido a engañarlos y los habíamos engatusado. Luego, el otro pastor dijo no, que ellos son reformistas. Pero luego llegó, el otro dijo no, el distrital les dijo no, ellos son disidentes. Entonces, pero ¿qué somos realmente? Somos adventistas del séptimo día, hermanos. Ya vimos nuestras doctrinas distintivas. Ahora vamos a ver el día de hoy nuestro origen como obreros de sostén propio en las Escrituras. Primero vamos a ver en la Biblia. Si nos da tiempo lo vamos a ver en los testimonios, y posteriormente de repente le vamos a pedir, si es que hay tiempo, a nuestro hermano Alejandro que nos narre la historia contemporánea anterior a nosotros, cómo este mensaje y esta forma de trabajo llegó hacia nosotros. Génesis capítulo 6, verso 1, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Patriarcas y Profetas, de página 72, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, ¿qué dice? ¿Saben por qué no tenemos verdadera educación, hermanos? Una pequeñita ahí. ¿Saben por qué nuestro mensaje no tiene poder para traer almas sinceras a Cristo y se queden por siempre en la iglesia? ¿Saben por qué no añadimos almas a la iglesia? Porque mientras Noé daba su mensaje de que el mundo se iba a terminar, y su mensaje era que en 120 años la tierra sería destruida. Nosotros decimos que va a llegar la ley dominical, ¿verdad? ¿Y vivimos de acuerdo a nuestro mensaje que damos? A ver, algunos sí, algunos no, algunos estamos en el proceso, ¿verdad? Pero en Noé
Dice que mientras él daba su mensaje al mundo, su mensaje de amonestación al mundo, ¿qué dice? Sus obras demostraban que le tenía fe a Dios en lo que decía. Verdadera educación, creer a Dios lo que Él dice, como Él lo dice. Yo les pregunto ahora, si Noé era un mensajero en ese entonces, ¿bajo qué método de trabajo realizó su obra o la obra que Dios le encomendó? A ver, ¿tenía una agrupación religiosa? ¿Tenía una institución religiosa a la cual le otorgaba su campo ministerial? Todo el mundo era su campo, hermanos. Era básicamente un obrero de sostén propio. La sierva del Señor dice en la Revista Herald del 23 de abril de 1901, Dios predicó mediante Matusalén, Noé y otros. La parte que está agregada entre paréntesis es énfasis agregado. Dice que Dios predicó mediante ¿quién? Matusalén, Noé y otros. ¿Pero qué método usaron? Sostén propio. Les pregunto, ¿diezmaban ellos? A ver, ¿quién fue primero? ¿El diezmo o la organización? El diezmo. Sí, porque Abraham daba diezmo si no había organización. Entonces, sigue diciendo, Dios les concedió 120 años de tiempo de gracia y durante ese tiempo les predicó mediante Matusalén, Noé y muchos otros de sus siervos. Antes de la destrucción del mundo antediluviano, Enoc dio su testimonio sin vacilaciones. Otro obrero de la línea de sostén propio. Y así, hermanos, por ejemplo, acá tenemos una genealogía. La parte del medio dice, Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo, aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que la rodeaban, y servían a dioses extraños, Josué 24:2, y en vez de seguir a Jehová, pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre, ¿qué dice allí? ¿Para qué? Para que lo sirva, hermanos. Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem. ¿Y qué más dice allí? En línea ininterrumpida. ¿Ustedes creen que hay remanente del verdadero mensaje con el verdadero propósito de Dios? Si creemos lo que dice allí, sí, porque dice en línea ininterrumpida, hermanos. Transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. ¿Y todos estos señores bajo qué método de trabajo hicieron su obra? Bajo el método de sostén propio. O de la manera independiente, como lo diríamos. Ahora, Deuteronomio capítulo 18, verso 5 por el tiempo. Se instituye una organización para que administre las cosas de Dios. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Aquí recién, hermanos, se instituye la obra organizada en el pueblo de Dios. Ahora recuerden que ya teníamos la otra forma de
de trabajo de llevar el mensaje adelante. ¿Cuál era la obra de sostén propio? Noé, Sem, Enoc, Matusalén, tanta gente allí, ¿no? Ahora todos hemos leído, yo creo que la gran mayoría, porque aquí estamos bastantes hermanos que ya hemos leído bastante la Biblia. Hemos escuchado la historia de los hijos de Elí, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Ofni y Fines. Patriarcas y Profetas, edición del 54, página 623, dice: los hijos de Elí, en vez de reconocer la solemnidad de este servicio simbólico, solo pensaban en cómo hacer de él un medio de satisfacer sus propios deseos. No se contentaban con la parte de las ofrendas de gracias que se les destinaba y exigían una porción adicional. Y el gran número de estos sacrificios que se presentaban en las fiestas anuales daba a los sacerdotes oportunidad de enriquecerse a costa del pueblo. No solo exigían más de lo que lícitamente les correspondía, sino que hasta se negaban a esperar que la grasa se quemase como ofrenda a Dios. Persistían en exigir cualquier porción que les agradase, y si les era negada, amenazaban con tomarlo por la fuerza. Y dice la sierva del Señor: esta irreverencia por parte de los sacerdotes no tardó en despojar los servicios de su significado santo y solemne. Y los del pueblo menospreciaban los sacrificios de Jehová. Ya no conocían el sacrificio antitípico que hacia el cual debían mirar, pues el pecado de los mozos era muy grande delante de Jehová. Y miren, hermanos, esto solo es un repaso. La sierva del Señor dice en la página 563: Elí cometió un grave error al permitir que sus hijos asumieran los cargos sagrados, al disculpar la conducta de ellos con este o aquel pretexto, y quedó ciego respecto a sus pecados. Es más, en la parte más abajo dice que si Elí hubiera tratado con justicia a sus hijos, dice, hubieran tenido que ser muertos. Y vamos a disertar la última parte que está subrayada. Les pregunto, en ese tiempo Elí era el dirigente religioso de Israel, el máximo. Sí, tenía en su poder el cambiar la forma administrativa en que se estaba haciendo daño al pueblo de Dios. Pero ¿lo quiso hacer? A ver, ¿lo quiso hacer, hermanos, o no? No. ¿Y qué sucede cuando él tomó esa decisión? Dice la sierva del Señor: pero cuando el juez de Israel descuidó su obra, ¿qué dice allí? ¿Qué dice, hermanos? Dios se hizo cargo de la situación. Ese fue el principio en que Dios actuó en ese tiempo. Cuando el que estaba llamado para llevar la obra organizada adelante y reformarla como Dios quería, y no quiso hacerlo, tomó decisiones contra Dios. ¿Dios qué hizo? Dice, se hizo cargo de la situación. ¿Quieren saber de qué manera se hizo cargo Dios? Libro La Educación, página 44, dice lo siguiente: a fin de contrarrestar este creciente mal, Dios proveyó otros instrumentos que ayudaran a los padres en la obra de la educación. Desde los tiempos más remotos se había considerado a los profetas como maestros divinamente designados. El profeta era, en el sentido más elevado, una persona que hablaba por inspiración directa y comunicaba al pueblo los mensajes que recibía de Dios. Pero
Pero también se daba ese nombre a los que, aunque no eran directamente inspirados, eran llamados por Dios a instruir al pueblo en las obras y los caminos de Dios. Y la parte negrita dice, para preparar esa clase de maestros, ¿quién fundó? De acuerdo con las instrucciones del Señor, ¿qué fundó? La escuela de los profetas. Yo les pregunto ahora, hermanos, ¿había escuela de rabinos en ese tiempo o no? A ver, hermanos, ya está instituida la obra organizada. Los levitas tenían sus propias escuelas. El Sanedrín, donde enseñaban la ley y los profetas a los futuros sacerdotes. Pero como esta obra de trabajo, de forma más organizada, digamos, más institucionalizada, había caído en decadencia, Dios se hace cargo de la situación. ¿Y cuál es su orden? Está en la de rojo. ¿Qué dice? Sí, de acuerdo con la instrucción de quién? De Dios. Volvieron a usar la otra manera que ya traíamos más atrás. Señales de los tiempos, 20 de julio de 1882, dice lo siguiente. Samuel fundó los primeros establecimientos organizados para la instrucción religiosa y el desarrollo de los dones proféticos. Les pregunto, ¿la obra de sostén propio también se organiza para trabajar o no? ¿Qué dice allí? Sí, hermanos. Porque dice que fueron establecimientos organizados, pero no dependían de un líder terrenal, eran directamente dirigidos por Dios. ¿Qué estudiaban en esos centros? Ahí dice, miren, entre las principales materias de estudio estaban ¿qué? La ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés. La historia, por eso somos historicistas, porque en la historia vemos el cumplimiento de la profecía y de cómo Dios ha actuado en el pasado cuando la obra organizada descuidó su labor. ¿Qué hizo Dios? Se hizo cargo de la situación y de esa manera. Si en este tiempo ocurre lo mismo con la obra organizada, ¿ustedes creen que Dios va a trabajar, va a actuar de la misma forma? Sí, ya tiene un principio. ¿Qué más estaba? La música sagrada y la poesía. A ver, les pregunto. Mucho hemos descuidado estas dos, creo que la última parte, y también la de la historia. Porque las instituciones de saber que van de acuerdo con el plan de Dios deberían enseñar ¿qué? La ley de Dios, la historia, música sagrada y poesía. ¿Ustedes han leído poesía en la Biblia, hermanos? Pregunto. Los salmos, proverbios, ¿no? Eclesiastés, cantares. En estas escuelas de los profetas, los jóvenes varones eran educados por quienes no solo estaban bien versados en la verdad divina, sino que ellos mismos tendrán una íntima comunión con Dios y habían recibido la gracia especial de su Espíritu. En la parte subrayada de abajo, para ser rápido, hermanos, dice: el poder del Espíritu Santo con frecuencia se manifestaba claramente en sus asambleas. Estas escuelas o instituciones superiores fueron de un valor incalculable para Israel, no solo como un recurso para la propagación de la verdad religiosa, sino para la preservación del espíritu de una piedad vital. ¿Para qué fue levantada nuevamente la obra de sostén propio con Samuel? Ahí lo dice, miren. Estas escuelas tenían por objetivo servir contra ¿qué, hermanos?
Su objetivo era ser barrera contra la corrupción, que se propagaba por todas partes. ¿Qué más? Atender al bienestar mental y espiritual de la juventud, y estimular la prosperidad de la nación y proveyéndola de hombres preparados para actuar en el temor de Dios como directores y consejeros. Ustedes saben que los reyes tenían por consejero a profetas, ¿verdad? Pero había reyes que pedían que los profetas de Dios les profetizaran cosas agradables, ¿verdad? Y algunos por eso murieron. Y algunos recibieron el dinero del rey y profetizaron cosas agradables, ¿verdad? Hubo de todo. Pero los profetas de Dios prefirieron morir antes que obedecer a alguien que no quería hacer la voluntad de Dios. ¿Qué más dice? Hombres preparados para actuar en el temor de Dios como directores y consejeros. Con este propósito, Samuel reunió grupos de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos que recibieron el nombre de hijos de los profetas. La parte roja abajo dice: en los días de Samuel había 2 escuelas, una en Ramá, donde vivía el profeta, y la otra estaba en Kiriat Jearim. Y en años posteriores se establecieron otras. ¿Dónde están esas otras? A ver, vamos a sacar nuestras Biblias. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 3. Ahí está una, hermanos. El campo. No, ¿dónde daba su mensaje de Dios? También dice la Biblia en el desierto. ¿Sí? Claro, pero no predicaba en los templos, por eso les decía. ¿Dónde predicaba? Fuera de las ciudades, ¿no? Ahora, yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes irían a escuchar un tema, digamos, lejos de las ciudades? 2, 3 horas, 4 horas de camino. En ese tiempo era por ahí. Y se iban todo el día, no se iban un rato. Cierto, esa es la historia cuando tú lees también las disertaciones de Jesús y sus enseñanzas. Lo hacía en el pueblo, en la colina, cerca al mar. Pero iba gente, ¿verdad? Y la sierva del Señor dice que iban bastante gente de las ciudades. En una ocasión estaban más de 5,000, ¿verdad? O alrededor de 5,000. Y estaban yendo a escuchar. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que eso no causó que los del Sanedrín se preguntaran? Un movimiento grande yendo a escuchar a un predicador desconocido ahí a un lugar apartado. ¿Ustedes creen que se dieron cuenta o no? Algunos se fueron a preguntar a Jesús, ¿no? Decláranos si eres el Cristo, le dijeron a Juan. El detalle es, hermanos, que no, el mensaje que Juan tenía no era bien recibido en las sinagogas de aquel entonces, ni la de Cristo. Cristo hasta cierto punto entró al mismo templo a predicar, ¿no? En algunas ocasiones, pero la mayor parte de sus enseñanzas la dio fuera. El Vigilante del Sur, del 21 de marzo de 1905, es un periódico que publicaba la Sierva del Señor, escribe un artículo acerca de este asunto y dice: las palabras finales de Malaquías son una profecía sobre el trabajo que debe hacerse en preparación para la primera y segunda venida de Cristo. Es una profecía sobre el trabajo que debe hacerse en preparación para la primera y segunda venida de Cristo. La obra de Juan el Bautista y la obra de aquellos que en los últimos días avanzan con el espíritu y el poder de Elías para despertar al pueblo de su apatía son en muchos aspectos iguales.
Con eso te dije casi todo, hermanos. De acuerdo al contexto en las escrituras, fue donde Juan el Bautista se preparó, hermanos. No, o sea, geográficamente el desierto, al lugar donde lo llamaban, no era un desierto pues de arena. Habían rocas peñascosas, habían cañones, como se dice aquí, había. Y nosotros tenemos un concepto de desierto aquí, ¿no? En Perú nuestro concepto de desierto es un lugar sin agua, pura arena, pero en Israel es otro el concepto del lugar donde estaba Juan. Gracias, hermano. En muchos aspectos son iguales, dice la obra que debemos hacer hoy. En muchos aspectos son iguales. Su obra es un tipo de la obra que debe hacerse en esta era. Cristo ha de venir por segunda vez para juzgar al mundo con justicia, y los mensajeros de Dios que llevan el último mensaje de advertencia para ser dado al mundo deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo, como Juan preparó el camino para su primera venida. Bueno, es bastante largo. Ahora vamos, ya hermanos, para ir cerrando el tema. Tenemos a Elías, el Tisbita, en Profetas y Reyes, página 87, capítulo 9, dice: ¿dónde se preparó Elías, o el primer Elías? Entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de Acab un hombre de fe y de oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. ¿Dónde moraba, dice? Entre las montañas de Galaad. Había río, sí, al oriente del Jordán. Era un hombre de fe y de oración, pero su ministerio estaba destinado a detener la apostasía de Israel. Alejado de toda ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida, Elías el Tisbita inició sin embargo su misión confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. La palabra de fe y de poder estaban en sus labios, y consagraba toda su vida a la obra de reforma, toda su vida. La suya era la voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado. ¿Por qué reprendía el pecado Elías? Porque Elías no vivía pecando. En escasa condición pecaba. Porque si no, no tuviera el poder necesario para reprender al pecado. ¿Un pecador puede reprender el pecado, hermanos? ¿Con qué cara, verdad? No. Entonces, ¿qué más dice? Y rechazar la marea del mal. Y aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanadas. Muchos tomamos solo la parte que era duro y daba el mensaje duramente al pueblo, ¿verdad? Pero la sierva del Señor dice: aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanadas. Justicia y misericordia son hermanas gemelas que siempre deberían ir juntas, dice la sierva del Señor. Sabemos que la justicia exigía la muerte de Satanás, ¿verdad? Porque había transgredido la ley de Dios en el cielo. Y la misericordia, ¿cuánto tiempo le dio para que se pueda retractar y reconocer su pecado? ¿Cuánto tiempo le dio, hermanos? La justicia pedía la vida de Satanás, ¿cierto?
pero la misericordia le dio un tiempo de gracia. ¿Cuánto tiempo le dio? 4000 años en esta tierra. Y allá en el espacio no sabemos cuánto, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo de gracia? A veces nosotros, muchos, en el caso personal mío, renegamos con los niños, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestras hijas. Hay madres que reniegan con sus hijos que no quieren aceptar el mensaje, esposas que reniegan con sus esposos, esposos que reniegan con sus esposas, hermanas que reniegan con su otra hermana de sangre, hijas que reniegan de sus padres. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo han podido soportar? ¿Cuánto tiempo de misericordia le han dado a ustedes? ¿Le han ofrecido el bálsamo de Galaad a sus familias? Elías era duro con su mensaje, pero también dice que ofrecía el bálsamo de Galaad a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanadas. Por eso les digo, justicia y misericordia, dice la sierva del Señor, que son dos hermanas gemelas que siempre van juntas. La justicia no puede perdonar. La misericordia hace el trabajo para que Cristo le perdone. Pero la justicia le da la oportunidad a misericordia para que ella haga su trabajo. Y si misericordia logra rescatarle de las garras de Satanás, justicia da un paso atrás después de misericordia. Seguimos, hermanos, para ya ir terminando. Juan el Bautista, ¿dónde tuvo su preparación? En el desierto. Bueno, dice que estudiaba las revelaciones de Dios, ¿dónde? En la naturaleza. Ahí nomás está, saque su contexto. Naturaleza había en ese entonces. Y pues en arena no vas a estudiar, solamente podrías estudiar la arena, ¿verdad? Bajo la dirección del Espíritu Divino, estudiaba los pergaminos de los profetas. De día y de noche, su estudio y meditación eran sobre Cristo, hasta que su mente, corazón y alma se colmaron de la gloriosa visión. Y yo sé que la mayoría ha leído esta cita, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nuestros hermanos hemos leído esta cita. En el deseo de toda la gente, es página 76. Dice que en el orden natural de las cosas, Juan el Bautista habría sido educado para ser sacerdote en Israel. Pero la educación de las escuelas rabínicas le hubieran arruinado para su obra. Nosotros aquí estamos por misericordia, hermanos, muertos, ¿o no? ¿O no? Les pregunto, ¿qué pide la justicia? ¿La paga del pecado es? Muerto. Pero la educación de las escuelas rabínicas le hubieran arruinado para su obra. Dios no le envió a los maestros de teología para que aprendiera a interpretar las escrituras. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Verdadera educación. Con lo poco que tenía a su alcance recibió una verdadera educación. Porque la verdadera educación, hermanos, no la da una institución o los programas o los currículos que quisiéramos implementar. No. Dios a Gedeón le dijo, manda a esta cantidad a su casa. Señor, ya somos pocos. No, igual mándalos. Y al último le dijo, ya, todos los que se agachen a tomar agua, con eso no vamos a la guerra. ¿Cuántos eran? 300. La fe es la que hace la obra, hermanos, en nosotros. La fe en Cristo. El maestro más grande que el mundo jamás haya conocido. ¿Cómo se llamaba? Jesús. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de la sinagoga. Su madre fue su primera maestra humana. Y de labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. ¿Tuvo algún ministerio de sostén propio donde Jesús pudo haber ido a aprender algo? ¿Un puesto de avanzada de repente en su tiempo?
Antes estaba conversando con una hermana que me preguntaba ese asunto. Y le decía que Dios, con lo más simple, con lo que tengas a tu alcance, va a hacer el milagro. Pero necesita ¿qué? ¿Tú crees que Dios necesita una institución para hacer por ejemplo, de aquí de nuestro hermano Gabriel, de Gabrielito, para ser un hombre de Dios, con toda la sabiduría que Dios pueda dar para ser un mensajero en este tiempo? A la viuda de Sarepta, ¿qué le pidió? Fe. Y todo el tiempo tuvo harina y aceite para subsistir. Dios no pide lo que tienes, Dios pide tu fe, hermanos, tu corazón. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón. Es lo único que Él quiere. Porque si Él es el dueño de todo el mundo, es dueño del oro y la plata. Pero el hombre ha aprendido tanto a confiar en sí mismo que es muy difícil. Es muy difícil dejar nuestra confianza propia en nosotros y depender de Dios. Es muy difícil, hermanos. En mi propia experiencia les digo, cuesta, hermanos. Desespera, para que me entiendan. Es desesperante entrar a depender de Dios directamente. Dice, las mismas palabras que Él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era instructor. La pregunta durante el ministerio del Salvador, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? No indica que Jesús no sabía leer, sino meramente que no había recibido una educación rabínica. ¿Sí? Hermano, el mundo está esperando allá afuera que nosotros vayamos como luz a alumbrar allá donde están las tinieblas. Pero no nos hemos querido negar a Cristo para que Él pueda quitarnos la confianza propia que hay en nuestro corazón y entregarnos al Maestro como Él quiere que nos entreguemos. Por eso es que aún no hay poder en lo que hacemos para traer almas a Cristo. No hay. Porque la confianza propia, el yo, para Cristo es como trapo de inmundicia. Si tan solo tuviéramos un hermano que se entregara de corazón, como lo hizo Saulo de Tarso, hermanos, Dios necesitó solo uno para llevar el mensaje a todos los gentiles. ¿Verdad? ¿Cierto? Dios no está buscando cantidad en este tiempo. Está buscando calidad. Calidad de fe, hermanos. Entrega completa del corazón para que Él pueda ser, para que el instrumento humano pueda ser usado con poder y el mensaje se pueda llevar al mundo. Y la obra de sostén propio ha sido llamada para eso, porque aquí, hermanos, se aprende abnegación, ¿verdad? Aquí no tenemos salarios. Aquí todos hacemos la obra por fe. Cuando nuestros hermanos misioneros salen de sus casas, salen por fe. Aquí se aprende abnegación. Se aprende a depender de Dios. ¿Quién nos enseñó eso? Cristo. ¿Y eso se aprende en las universidades, hermano? ¿Enseñan a depender de Dios? ¿Qué va a ser de nosotros cuando no podamos comprar ni vender? A ver, de nuestros hermanos que aún no han aprendido a depender directamente de Dios. Algunos estamos en el proceso, ¿no? Queremos aprender. A veces nos chocamos, duele. Y a veces da miedo, ¿no? Da pavor, da temor grande. Pasar de estar dependiendo tal vez de un negocio, de un sueldo, de un trabajo fijo y pasar aquí
¿Con qué voy a comer ahora? Nuestro hermano contaba su testimonio. Hermano, nosotros hicimos la prueba de vivir en el campo por un mes. Hermanos, en la ciudad se gasta bastante dinero para la alimentación, pasajes, movilidad y todo, ¿no? Y si no trabajas, ya no se puede. Nosotros nos fuimos al campo, hermanos, y normalmente en el mercado gastábamos de 200 a 250 soles a la semana, y eso que mi esposa es bien ahorradora, hermanos. Me ha conseguido una esposa bien ahorradora. Hermano, estando en el campo, no solo estábamos mi familia, yo tengo mi esposa y 2 niños. Nos acompañaban la hermana María de Ancón y la otra hermana Marta, nos fueron a acompañar una semana. Con 4 adultos y 2 niños, hermanos, nos gastábamos aproximadamente entre 25 a 30 soles por semana. Y en mi casa, entre 4 nomás, con 2 adultos y 2 niños, nos gastábamos 200 a 250 soles semanales. Y eso que mi esposa es ahorrativa, ya hay mercado, porque bajan de la chacra a traer a la ciudad productos. No cuestan tanto. Pero en el campo, hermanos, allá si tienes plata no hay dónde gastar. Y si no tienes, tampoco te preocupes porque no hay dónde gastar. Así es, hermanos, allá, el río, jalas agua. Vas con tu cántaro, jalas tu manguera, tienes agua. Y a veces a mí me pasaba que quería cerrar el caño. Y me acordaba que el agua fluye, pero no lo puedes cerrar, tiene que avanzar, si no se hace el pozo. Necesitas algo, hacer tu mercado, vas allá un rato, jalas frijol, jalas la caigua chilena, jalas el limón, haces tu ensalada y ya está. Jalas camote, papa ahí también. Y verdad, hermanos, entonces yo tenía una desesperación grande cuando empecé a ir, me decía, ahora acá me gastaba 250, ya cuánto me gastaré, ¿no? Pero bueno, Dios, a medida que tú vas dando el paso de fe, hermanos, Dios va poniendo su mano para que tú vayas avanzando. Pero quiere que tú des el primer paso de fe. Quiere ver tu fe. Ustedes han escuchado la historia del paralítico, ya para terminar, hermanos. El paralítico que fue bajado por el techo, dice que el Espíritu Santo ya había trabajado en su corazón de él por mucho tiempo. Y lo único que él quería, según Ministerio de Curación, dice, lo único que él quería era ser perdonado de su pecado. Él no quería sanación, él quería solo ser perdonado de su pecado. Así dice el Ministerio de Curación. Si decidía Dios que él debía morir, moriría feliz, pero lo que sí quería era obtener el perdón de sus pecados. Y con cada paso de fe que él daba, dice, con cada insistencia que iba hacia Jesús para ser perdonado, su fe iba aumentando. Y cuando ya no pudo, porque Jesús estaba adentro y estaba lleno, la multitud no se podía entrar, dijo, hasta aquí he llegado, no me voy a quedar atrás, tengo que seguir, aunque sea. Buscó a sus amigos, les dijo que lo llevaran y que lo bajaran por el techo. Y cuando Jesús lo vio, él, dice la sierva del Señor, que reconoció que Jesús era Dios, porque le dijo, Jesús le leyó el corazón y le dijo que le perdonara de sus pecados. Por eso que no le dice, anda, sánate o vete, ¿no? La respuesta que le da es, tus pecados te son perdonados. Era lo único que él quería. Y esa fe, dice, que fue acrecentando, hermano. O sea, nosotros muchas veces nos preocupamos, hermano, pero ahora voy a vender mi casa para salir. Hermano, quiero salir, hermano. Lo que Dios quiere es tu corazón. No hay más. Esa es la justificación por la fe en esencia. Hijo mío, dame tu corazón, que el resto me encargo yo. Pero cuesta, hermanos. Entregarle la confianza a Dios cuesta mucho. Cuesta, duele, hermanos. Saca preocupación, saca canas. Y a veces nos damos tanta vuelta en ese asunto que confiamos en nosotros mismos. Voy a vender mi casa y con esto compro tal lugar, hago mi plantación y hacemos todo un programa para salir, ¿verdad? Sí. Y a veces eso es confianza propia también. Hay mucho que de los niños podemos aprender, aunque no creamos. La fe que ellos tienen, hermanos, es la que necesitamos si queremos entrar en el reino de los cielos de Dios. Y la obra de sostén propio, hermanos, para ya cerrar esta parte, me salió un poquito del tema.
básicamente fue instituida por Dios en nuestros primeros patriarcas, empezando de Adán, porque Adán transmitió el mensaje a su generación a través de un método de sostén propio. Y cuando este método falló con los hijos de Eli Omnifines, Dios instituyó nuevamente el método más antiguo de trabajo que existía, la obra de sostén propio. Llamó a los profetas para que formaran instituciones superiores, dice la sierva del Señor. Y en el tiempo de Cristo, la iglesia organizada estaba partida en sectas, ¿o no? ¿Qué sectas había? Fariseo, saduceo, escriba, celote, herodiano y muchos más. Hoy, el mundo adventista, para no decir o la iglesia adventista en general, cuando hablo de iglesia adventista hablo en el término bíblico. Todo el que cree que guarda los mandamientos de Dios o que cree que se pueda guardar los mandamientos, sea adventista de la Reforma, de Apica, de la Libre, de la organización, nosotros los de sostén propio, todos. Porque todos somos iglesia de Dios, en el término general. Algunos con una teología falsa, como ya vimos, que no es bíblica. Pero en este mundo adventista, para que me entiendan, hay muchos grupos divididos. Algunos creen una cosa, otros creen que los eventos están al futuro, y otros creen que están en el pasado, otros creen que Jesús no es Dios, y tanta cosa que hay, ¿verdad? Estamos aparentemente en la misma condición en que cuando Cristo apareció en Israel. Estamos en la misma situación. Y Cristo apareció para dar más luz, o sacar a flote las gemas de verdad que habían sido opacadas por la tradición y por la superstición, dice la sierva del Señor. Y en este tiempo ha llamado a un pueblo para eso, hermanos. Si la obra organizada hoy ha fallado en su comisión de dar al mundo el mensaje que Dios le ha dado, Dios, hemos leído que no se va a quedar sin pueblo. Tiene un remanente que le sirva en línea ininterrumpida. Y la sierva del Señor dice, por sus frutos lo conoceréis. Es bien práctico, hermanos. Hay muchos hermanitos que me han preguntado, hermanito, pero estos hablan de esto, estos hablan de esto, estos hablan de esto. Y a veces es difícil identificar para personas que no entienden mucho letras. Hay hermanitos en Puno, en Juliaca, que a veces ni hablan castellano, hermano. Y simplemente de que pues la única manera de que tú puedas reconocer un verdadero evangelio es por sus frutos. Porque el pueblo de Israel decía, somos hijos de Abraham. Y Juan el Bautista le dijo, todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. No por sus frutos, no por su nombre, sino por sus frutos se determina el valor de un árbol. Y dice, los judíos no representaban a Dios en su carácter, por ende no eran su pueblo. Y es práctico, hermanos. Si estamos en esta obra es para pulir el carácter, para tratar de sobrellevarnos unos a otros, pero con una doctrina bien bíblica, bien establecida, bien pura, una fe, un Señor y un bautismo, dijo. Entonces, la obra de sostén propio, hermanos, no es otra iglesia, para que me entiendan. Porque si fuéramos otra iglesia, tuviéramos nuestra conferencia general. No la tenemos. Creemos que la iglesia organizada es la que Dios levantó, pero está en apostasía. Y no podemos trabajar con una institución que contradice los principios de Dios. Tampoco podemos levantar otra institución, porque de monumento tenemos a esa que está en apostasía. Si hacemos otra con la misma forma jerárquica que tiene, caería en lo mismo. Porque Jesús y Juan, todos ellos salieron a hacer una obra de sostén propio. Porque dijo, entre vosotros no será como en el mundo se enseñorean unos de otros. Aquí todos serán hermanos. Entonces, eso es el método que queremos usar en este tiempo. Y la sierva del Señor la usó en su tiempo.
Muchos ministerios de sostén propio la usaron en su tiempo. Y algunos fueron infiltrados por la misma iglesia y regresaron, como ya hemos visto. Entonces, al adventista sincero de cualquier denominación, de cualquier grupo religioso, ¿qué le queda? Usar el método que Dios y la sierva del Señor aprobaron. El método de sostén propio está aprobado en las Escrituras. Dios le dijo directamente a Samuel que levantara estas instituciones de saber para que la obra prosiguiera y se mantuviera una fe pura. Y si en este tiempo Dios ha visto eso, que la obra organizada está fallando, se está yendo a hacer diálogos ecuménicos, aves inmundas han entrado dentro de la misma institución, ¿qué nos queda como fieles adventistas de Dios? Usar esa forma de trabajo, usar ese método que es aprobado por Dios. Como nuestra hermana Daisy lo decía, ella tiene su ministerio familiar, y hay muchos hermanos que aquí tienen ministerio familiar. Y queda trabajar de esa manera. Y en el amor de Cristo, hermanos, eso es lo que va a unir la fe y el amor. Es la que permanece en ese amor. Entonces, hermanos, ya para ir cerrando, la obra de sostén propio es aprobada por la sierva del Señor y la vamos a ver aquí para cerrar. Hechos de los Apóstoles, página 286, dice lo siguiente. Hay un gran campo abierto ante los obreros evangélicos de sostén propio. Miren que yo no lo digo, lo dice la sierva del Señor. Muchos pueden adquirir una valiosa experiencia en el ministerio mientras trabajan parte de su tiempo en alguna clase de labor manual. Y por este método, ¿qué es la obra de sostén propio? Ahí lo dice, es un método, no es una iglesia, no es una institución. Muchos dicen eso, es un método. Pueden desarrollarse poderosos obreros para un servicio muy importante en campos necesitados. El abnegado siervo de Dios que trabaja incansablemente en palabra y doctrina, lleva en su corazón una pesada carga. No mide su trabajo, su salario no influye en su labor. Ni abandona su deber por causa de las condiciones desfavorables. Recibió del cielo su comisión y del cielo espera su recompensa. Amén. El que ha ordenado a todos sus siervos ir por todas partes del mundo, sostendrá a todo obrero que en obediencia a su mandato procure proclamar su mensaje. ¿De dónde recibimos nuestra comisión nosotros, hermanos? ¿Y de dónde vamos a esperar nuestra recompensa? Por eso que aquí trabajamos por fe. Y dice, el que ha ordenado a sus siervos ir por todas partes del mundo, ¿quién nos ha ordenado que vayamos a llevar el evangelio? Cristo Jesús. Sostendrá a todo obrero que en obediencia a su mandato procure proclamar su mensaje. Esa es la insignia de sostén propio, hermanos, y es la obra aprobada por Dios. Ahí lo dice, la obra de sostén propio es un método. La obra organizada también es un método de llevar el evangelio adelante. Bien, hermanos, vamos a terminar con esto. Hermano Jesús, gracias, hermano, espero no haberlos cansado. Vamos a terminar ya.